Y bienvenidos y bienvenidas a nuestro coloquio de Ingeniería Matemática. Hoy es especial porque está especialmente dirigido a los y las estudiantes de Ingeniería Civil Matemática, posiblemente alguna otra especialidad también, o también posgrado, y en el cual tres profesores vamos a exponer acerca de posibles temas de investigación en los que ustedes podrían participar. ¿M? Entonces, el primer participante, el primer expositor va a ser nuestro colega Manuel Solano. Eh, Adelante, Manuel, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de presentar un poco lo que uno hace digamos, para que ustedes puedan ver eh, en qué temas pueden trabajar ahora o a futuro. Voy a compartir la pantalla. Ya, ¿se está viendo la presentación completa? Sí. Sí. Súper. Bueno, en primer lugar, me voy a presentar porque algunos quizás me conocen, algunos a lo mejor han visto mi nombre o mi cara por ahí, pero tomando en cuenta el contexto actual y tanto del año 2019 como el 2020, que fue medio complicado, yo sé que hay varios estudiantes que, que entraron a la universidad, pero en realidad nunca han estado físicamente en la universidad, entonces me quiero presentar por eso. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, me gradué también digamos, de la facultad hace algunos años, de ingeniero matemático también de ahí, digamos, del departamento. Luego tuve la oportunidad de especializarme haciendo un doctorado en el área de cálculo científico y ahí tuve la suerte de ser beneficiado con una beca. Y después seguí especializándome tanto como investigador y como docente también en Estados Unidos. Y desde el año 2013 que pertenezco al Departamento de Ingeniería Matemática de aquí de la Universidad de Concepción. Y también como parte de mis labores de investigación pertenezco al Centro de Investigación en Ingeniería Matemática también de la Universidad de Concepción. Entonces ese soy yo. ¿Qué es lo que hago? Bueno, probablemente muchos y muchas de ustedes me han visto dictando asignaturas, ¿cierto? Principalmente de cálculo numérico. Y hago asignaturas tanto de pre y como posgrado. Entonces, principalmente cálculo numérico, análisis numérico, o sea, análisis numérico 3, elementos finitos, ese tipo de asignaturas. También he dictado complemento de cálculo y quizá algunos me han visto también dictando asignaturas como cálculo 3, y ahí entre otras. Pero básicamente todo lo que tiene que ver con numérico. Y en investigación, mi área de investigación es el análisis numérico y el cálculo científico para ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es análisis numérico de EDP? Entonces, básicamente uno tiene un fenómeno de interés que puede provenir de diferentes áreas, de física, química, biología, etcétera, diferentes áreas, y uno necesita estudiarlo. Entonces, por ejemplo, ahí puse un ejemplo de celdas solares, un reactor nuclear, comportamiento de sólido o fluido, etc. Así hay millones y millones de fenómenos de interés que uno le interesa, digamos, que uno quiere estudiar. Luego que uno tiene este fenómeno, digamos, este fenómeno lo modelamos por ecuaciones diferenciales. También existen otro tipo de modelamiento, pero aquí me enfoco en las ecuaciones diferenciales porque es lo que trabajo. Entonces, cada fenómeno tiene una asociada una ecuación diferencial de diferente tipo. Entonces ahí puse 4 ecuaciones diferenciales que modelan cierto tipo de cosas. Entonces, básicamente uno tiene estas ecuaciones. Y lo que queremos hacer es resolverlas. Queremos resolver estas ecuaciones. Para resolverlas, primero tenemos que hacer un análisis de este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, en qué espacios viven, por ejemplo. Si tienen solución. Si la solución existe, entonces es única o no, etc. Y para eso utilizamos alguna herramienta, principalmente del análisis funcional. Luego que uno tiene este análisis, como dije, las ecuaciones hay que resolverlas.
Entonces, estas ecuaciones que están aquí no son ecuaciones sencillas, o sea, no es como despeje X, ¿cierto? No funciona así la cosa. Y es más, tampoco se pueden, muchas veces es imposible encontrar métodos que nos den la solución analítica del problema, o la solución exacta, ¿cierto? No podemos despejar la solución, como, digamos, como muchos de los métodos que uno ve en los cursos, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales. Entonces en la práctica es muy difícil es raro tener una ecuación en que uno pueda obtener exactamente la solución. Entonces, como no se puede resolver en forma exacta, lo que hacemos es desarrollar métodos numéricos. Entonces, básicamente los métodos numéricos consisten en desarrollar ciertas técnicas que nos permiten aproximar la solución de estas ecuaciones. Y entre esas técnicas, bueno, hay varias. Hay elementos finitos, diferencias finitas, volúmenes finitos, y así muchas otras. Entonces ahí destaqué elementos finitos, que es básicamente el área en la cual trabajo. Una vez que uno tiene digamos, este método numérico, hay que hacer un análisis del método. Por ejemplo, ver si el método, si la solución que entrega el método converge o no a la solución de la ecuación que uno busca. Hay que hacer quizá un análisis de estabilidad, o también cotas del error. O sea, qué tan precisa es mi solución obtenida. Y una vez que uno tiene eso, uno realiza un programa computacional, ¿cierto? Uno programa el método, ¿para qué? Para poder realizar una simulación computacional. Entonces, en el computador nosotros podemos simular este fenómeno. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que uno hace. Entonces, bueno, fue un poco complicado tratar de resumir algunas de las actividades que hago, porque he tenido la suerte de trabajar en temas bastante diversos dentro del área. Una de ellas es aplicación a simulaciones de celdas solares. En la derecha ahí se ve un panel solar, y perdón, en la izquierda, y en la derecha se ve esta es una foto de, digamos, con microscopio de cómo se ve una celda solar. Entonces, estas son escalas nanométricas. Entonces, eso es más o menos una celda solar ahí ampliada con microscopio. Entonces, esta celda solar en dos dimensiones se puede modelar por unas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Helmholtz. Entonces, y estas ecuaciones de Helmholtz las estudiamos a través del proceso que expliqué hace un rato, ¿cierto? Digamos, de hacer un análisis de las ecuaciones y de desarrollar algún método numérico. También a lo largo de esto, voy a dar como 3 o 4 ejemplos, y a lo largo de esto siempre van a ver aquí la palabra de colaboradores. Entonces, una de las cosas que me parece importante es que uno en general no trabaja solo, porque normalmente estos son problemas multidisciplinarios. Entonces nosotros necesitamos el input de profesionales de otra área, de ingeniería, de biología, dependiendo del fenómeno que están estudiando. Entonces por eso siempre ahí pongo los colaboradores con los cuales trabajo. Entonces ahí podrán ver, muchos de ellos son colegas del departamento, otros son colegas del extranjero. Y en negrita siempre voy poniendo exalumnos, ¿cierto? Entonces en este caso, la exalumna Cintia Rivas, que era exalumna de nuestro programa de doctorado. Entonces en negrita siempre van a ver algún estudiante asociado a ICM, de alguna forma. En 3 dimensiones, digamos, este mismo comportamiento de celdas solares se modela con otro tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones de Maxwell, que está ahí, y lo mismo. Nosotros desarrollamos métodos y estudiamos métodos para poder simular estas ecuaciones de Maxwell. Entonces, ahí en la derecha tengo estas ecuaciones, y en la izquierda y en la derecha tengo una simulación computacional que realicé. Entonces, nuevamente, en este proceso, desde la ecuación hasta el resultado final, está todo lo que expliqué antes, ¿cierto? Uno parte por el análisis de las ecuaciones, desarrollar el método, programarlo, etc. Entonces, todo es un camino largo que hay que llegar acá. ¿Y cuál es la importancia de tener una simulación? Es que, por ejemplo, en este caso, yo no necesito construir una celda solar para ver cómo se comporta. Entonces, puedo ir variando los parámetros en el computador, y de alguna forma encontrar parámetros óptimos para construir la celda. Y también, digamos, estos trabajos han sido en colaboración con algunos colegas y algunas estudiantes de Colombia. Otro tema de aplicación en el cual trabajo son métodos para energía nuclear. Entonces aquí en la izquierda hay un reactor nuclear. Entonces aquí el reactor nuclear, como funciona esto es que el plasma va girando a altas velocidades alrededor de este cilindro.
Y ese plasma está a temperaturas bastante elevadas. Entonces, más o menos lo que hace un reactor nuclear es tratar de simular el Sol, ¿cierto? Si uno, este es como un pequeño Sol que uno tiene. Y esto es un reactor nuclear que se está construyendo en Francia. Entonces, por eso es súper importante realizar simulaciones computacionales de este reactor, porque no es, digamos, no es trivial construir un reactor. Entonces, nuevamente hacemos todo este proceso. Aquí puse algunas ecuaciones digamos, del método numérico que utilizamos para simular esto. Y muchos de estos métodos numéricos basados en elementos finitos se basan en triangulaciones del dominio. Entonces aquí pueden ver un corte transversal del dominio en el que se hace una triangulación y básicamente en cada triángulo uno va resolviendo. Y al final, aquí en la derecha uno obtiene digamos, el resultado final que sería, en este caso está asociado al campo electromagnético de este reactor nuclear. Y nuevamente este es un trabajo colaborativo con colegas principalmente de Estados Unidos y con estudiantes de nuestro programa de doctorado. También trabajo en temas que quizás no son tan aplicados, son más bien teóricos. Eh, hay un método numérico que es, digamos, de la familia de elementos finitos que se llama de Galerkin discontinuo, que es una de las cosas que hago yo, en las cuales me especializo. Y también lo utilizamos para resolver diferentes tipos de ecuaciones principalmente el electromagnetismo, como Maxwell o Helmholtz, o mecánica de fluidos. Y ahí nuevamente también uno hace análisis del error, y estimaciones a posteriori. A posteriori significa que tratar que nuestro método identifique automáticamente las regiones del dominio en que la solución no está siendo bien aproximada. Entonces aquí nuestro método justamente identificó que en esta línea vertical la solución no está siendo bien aproximada. Entonces automáticamente el método le dice al algoritmo, considera ahí más triangulitos para tener una aproximación más precisa. Y bueno, aquí tenemos varios trabajos en el tema, también con colaboradores, principalmente de Estados Unidos y algunos colegas del departamento y ex estudiantes, que nuevamente aquí recalco que los puse en negrita. Hay otro tema de investigación que también es más bien un poquito más bien teórico en lo que trabajo, que son métodos para dominio no poliédrico. Entonces, normalmente cuando uno tiene un problema, lo que uno hace es hacer una triangulación o hacer algún mallado o alguna grilla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si uno tiene un cuadrado, uno hace una grilla. O si uno tiene un dominio que es poliédrico, uno lo divide, por ejemplo, en triángulos, en cuadriláteros. Entonces, en eso digamos, en este dominio poliédrico, uno resuelve el problema. Pues resulta que las geometrías, digamos, de verdad no son poliédricas, ¿cierto? Un avión no es un poliedro. Entonces, lo que hago es trabajar en algunos métodos que nos permiten aproximar digamos, las soluciones de ecuaciones diferenciales en dominios que no son poliédricos, como lo que está acá. Entonces, para eso uno utiliza algunas técnicas de transferencia de condiciones de contorno. Entonces aquí, a través de estos segmentos, lo que hago es transferir la condición de contorno desde el dominio de verdad al dominio computacional, que es lo que está acá. Aquí puse como ejemplo una ecuación de la elasticidad lineal. Y aquí digamos, hay varios trabajos que tengo, principalmente en elasticidad, mecánica de sólido, de fluido, problemas auditivos, de interfaz, y la mayoría de ellos, que digamos son trabajos relativamente en los últimos 5 años, ha sido en colaboración con estudiantes tanto del doctorado como estudiantes de ICM. Recientemente he estado trabajando también en métodos de malla no coincidentes. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo aquí uno tiene una geometría, uno tiene un dominio donde está la ecuación diferencial. La parte exterior del dominio tengo unos triángulos que están en rojo acá, y la parte interior del dominio tengo unos triángulos azules. Y entre ambos dominios, el rojo y el azul hay una interfaz. Entonces aquí, en esta región gris, es una región que no tiene triángulos. Entonces, básicamente, para que tengan una idea, donde hay triángulos nosotros podemos usar elementos finitos. Si no hay triángulos no se puede usar elementos finitos. Entonces lo que hago es tratar de conectar, y por eso se llama mallas no coincidentes, porque la malla roja tiene triángulos más chicos que la malla azul. Entonces, de alguna forma tengo que conectar estas dos mallas. Entonces, para eso, digamos, tengo unos métodos que también los hago en colaboración principalmente también con colegas de Estados Unidos y es ex estudiantes de ICM.
Entonces aquí en la derecha tengo una simulación realizada. Entonces eso es lo que tiene que ver con dominios con malla no coincidente. Además, he trabajado en algunos tipos de métodos que se llaman métodos mixtos, que tienen que ver con digamos, también con elementos finitos, para cuestiones de pura elasticidad. Aquí tengo una simulación que también fue hecha en conjunto con colegas de la UBB y de un ex estudiante de nuestro programa, digamos, de un cerebro, donde ahí digamos, es una geometría poroelástica, ¿cierto? Que tiene ciertos poros. Y por último, bueno, más información pueden encontrar me pueden mandar un correo, ¿cierto? O escribir por Teams o en la página web. Y como, digamos, como mensaje final, siempre una de las características de lo que hago yo es un trabajo colaborativo. Entonces, como dije al principio, es casi imposible trabajar solo, porque muchas aplicaciones vienen de varias disciplinas. Entonces yo no soy especialista en, por ejemplo, en medicina. Entonces no puedo, entonces uno necesita asesorarse con gente. Y lo otro que trato siempre de tener conexión tanto nacional como internacional para que así los y las estudiantes digamos, de la carrera tengan la oportunidad de hacer estadías. Entonces, en particular de los 9 estudiantes que he tenido, tanto de pre como posgrado, 7 de ellos han logrado hacer estadías de investigación afuera, y 2 de ellos lamentablemente no, digamos, por la contingencia producto del COVID. Pero eso es, digamos, como mi mensaje final, tratar de hacer trabajos colaborativos y si es posible, digamos, hacer contactos internacionales para que así ustedes puedan ver otra realidad y no solamente enfocarse en la realidad local. Muchas gracias. Súper, gracias Manuel. Tenemos un espacio para algunas preguntas o comentarios. ¿Alguien que quiere aprovechar de preguntar inmediatamente algo a Manuel? Que hable nomás, ¿no? Hola Manuel, soy yo, Hola, Cristian Ubal, ¿cómo estás? hola, bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, tanto tiempo. Bueno, Mm. primero que nada, felicitarte de verdad por los proyectos que has podido lograr. Me he enterado a través de las redes sociales de todo lo que has hecho con los alumnos, algunos que yo conozco de hace bastante años. Así que están muy interesantes tus temas. Bueno, nos conocemos hace ya mucho tiempo. Una pregunta, estaba viendo el Mm. tema de computacionales. ¿Qué programas están usando actualmente ustedes para hacer estas simulaciones, estas investigaciones? Bueno, varios. A ver, las primeras partí con Fortran, ¿Ya? después avancé a MATLAB, pero en MATLAB, digamos, últimamente estaba explotando una característica de hacer código eficiente en MATLAB. Digamos que normalmente en MATLAB es súper ineficiente los ciclos for. Ya. Entonces digamos, hay formas de evitar hacer ciclos. Entonces se Ah, hace bueno, interesante. entonces a través de arreglos n-dimensionales. Ya. Y si cae, digamos, si da la casualidad que, digamos, que uno no puede evitar un ciclo, ese ciclo hacerlo a través de cálculo en paralelo, de mandarlo a Ya. diferentes procesadores para que sea más rápido. Y hay otras Ah, simulaciones que, bueno, por ejemplo, la última, también se usan FreeFEM se me olvidó el otro. eh, Phoenix. Phoenix. Fénix. Ah, sí, nunca. Ah, Phoenix, no lo había Phoenix, escuchado ok. nunca. Ah, no lo había Sí. escuchado nunca, es el Fénix. No, que yo te preguntaba porque, por ejemplo, no sé si habían escuchado si el Python también servía para esto, porque, bueno, lo hablo desde mi campo. No sé si el Python lo han explorado, alguno lo conoce o se ve en pregrado en ingeniería matemática. Sí, en realidad uno puede usar cualquier lenguaje de programación. Efectivamente, Python se puede usar. La última vez que, digamos, que usé Python fue hace como 13 años. Y programé, Ah, digamos, bastante tiempo. elementos finitos básicos en Python. Y ¿Ya? después eh, no volví a usarlo porque realmente hay varias. Me he ido ajustando a diferentes tipos digamos, de necesidades. Pero, Ah, no, digamos, no es una limitante el tipo de software.
Ah, Digamos, ya. el tipo, Ok, el o sea, tipo de queda al software gusto que del no. queda al gusto del consumidor. Ah, ya. En realidad, a gusto del Ya. consumidor y a gusto, muchas veces dependiendo de la herramienta que se tenga disponible. Porque muchas veces pasa que, por ejemplo, alguna estudiante está más familiarizada con MATLAB, por ejemplo. Ujú. Entonces, los temas de investigación ya requieren invertir cierto tiempo. Entonces, migrar de MATLAB a Python requiere toda una nueva curva de aprendizaje. Entonces, eso ya sería un poco retrasar digamos, sus tiempos de formación. Entonces, Ya. normalmente Perfecto. dependiendo del interés de él o la estudiante, digamos, uno utiliza el software o el lenguaje que uno más le acomode. Ok, Ya. Vale, gracias. súper. Ahora debería, bueno, hoy Manuel, ahí están los datos de contacto, Manuel, si alguien, por supuesto, quiere hacer más preguntas. Sí, Obviamente, voy. digamos, es la idea. Ahora le vamos a dar, va a hablar nuestro colega Christopher Fraves. Adelante, Christopher, por favor. Bueno, muchas gracias, Leo, por esta invitación y por organizar esta charla. Y voy a compartir pantalla. Un momento. Voy a compartir pantalla. Ok. Ok. Se ve bien la presentación, ¿no? ¿Y me escuchan bien? Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, lo primero es presentarme. Yo no había visto la idea de presentarme, pero me pareció interesante tal como lo hizo Manuel, así que una transparencia para eso, pero bueno. Yo soy profesor del departamento de la Universidad de Conce desde el año 2015. Antes, bueno, mi estudio, yo estudié licenciatura en matemática en la Universidad de Chile, después hice un doctorado en ingeniería matemática y a la vez en informática, en ciencias de la computación. Entonces, bueno, el área de trabajo, el área de investigación en el que yo trabajo tiene que ver justamente con computación teórica. Y las asignaturas que yo dicto en el departamento en general también están relacionados con eso, con matemática discreta, con diseño y análisis de algoritmos. Por ejemplo, típicamente dicto álgebra 4, he dictado optimización 3, optimización 1, y en los electivos, bueno, electivos relacionados con algoritmos y relacionados en particular con teoría de grafos, que es el contexto principal. Esos dos temas, algoritmos y grafos, dan el contexto principal a mi trabajo de investigación. Quiero resaltar también unas palabras de Manuel. El trabajo es en general, el trabajo de investigación es en general colaborativo, y a pesar de que yo no lo resalto acá, concuerdo completamente con lo que dice Manuel, de que el trabajo en investigación, en matemática, en general resulta mejor cuando en colaboración. Ok, entonces déjenme definir un marco en que se desarrolla mi investigación. Yo trabajo con dos estructuras, principalmente con dos objetos, por decirlo de alguna manera. Uno son los grafos. Un grafo, bueno, quienes hayan cursado álgebra 4 entre los estudiantes que están acá, quienes hayan cursado álgebra 4 saben qué es un grafo, y quienes lo vayan a cursar, bueno, lo van a saber pronto, pero un grafo es básicamente lo que se ve ahí, que es básicamente un conjunto de puntos que típicamente se llaman vértices, y conjunto de aristas que son pares de vértices, o que ahí se ven reflejados por una línea que une, un segmento que une estos puntos, ¿no? Eso por una parte, un objeto que yo estudio, y otro que está relacionado son los algoritmos. ¿Ok? Un algoritmo, bueno, típicamente un algoritmo se ve como lo que está escrito en la izquierda. Manuel mostró un par de algoritmos también,
Pero un algoritmo, una definición bastante simple es, bueno, un conjunto, es una receta, ¿no? Un conjunto de operaciones que sistemáticamente me permiten hacer cálculos o encontrar soluciones a algún tipo de problema. Y ahí quiero recalcar que es a un tipo de problema y no necesariamente a un problema en particular. Uno no hace un algoritmo para construir el puente del Chacao, o sea, el puente que va a unir Chiloé con Puerto Montt. Uno hace un algoritmo para construir un puente en general y que pueda reconstruir un puente tanto entre Chiloé y Puerto Montt como entre Concepción y San Pedro de la Paz. O sea, que es un algoritmo es para resolver una familia de problemas. ¿Okay? Y típicamente esto, bueno, esta parte se ve en optimización 1, uno estudia un algoritmo en particular para resolver problemas de optimización lineal, que es el algoritmo simplex. En álgebra 4 uno empieza a ver el contexto, bueno, en una parte de álgebra 4 uno ve el contexto de grafos, pero en la otra parte uno empieza a ver el contexto de cómo en la matemática surge el concepto de algoritmos, y en optimización 3 uno estudia algoritmos para resolver problemas que surgen en grafos. ¿Okay? Entonces, los tipos de problemas que aparecen en los grafos son, y que necesitan de algoritmos eficientes para resolverlos, son problemas bien comunes y simples de entender. Por ejemplo, el problema del camino más corto. Yo tengo un grafo y tengo 2 vértices y quiero encontrar el camino más corto en ese grafo que une esos 2 vértices. ¿Okay? Por ejemplo, el conjunto independiente es un subconjunto de vértices para el cual no existen aristas que los unan. Entonces uno típicamente quiere encontrar un conjunto independiente maximal, ¿okay? Un conjunto independiente más grande que tenga un grafo. ¿Okay? O clustering. Yo tengo un grafo y quiero agrupar los vértices de alguna manera en que hayan más conexiones dentro de los grupos que fuera de los grupos. ¿Ok? Todo esto, y bueno, y por último hay otro, otro ejemplo de problema típico en grafos es matching, que es hacer emparejamientos entre vértices. Y de nuevo, uno en este caso, uno busca hacer emparejamientos, uno trata de optimizar el número de emparejamientos que hace, de maximizar el número de emparejamientos que hace. Entonces busca matching maximales o matching máximos. ¿Ok? Entonces, bueno, estos problemas tienen distintas motivaciones. El problema de camino más corto, bueno, todos tenemos dentro de nuestros teléfonos tenemos una aplicación que resuelve problemas de camino más corto, ¿no? Tenemos Google Maps y, bueno, esencialmente lo que hace Google Maps cuando nosotros le preguntamos una dirección es resolver un problema de camino más corto. El problema de matching uno lo puede motivar como si el grafo fuese un mercado en donde hay compradores y productos, digamos, y uno quiere hacer una asociación de un matching, significa hacer una asignación de producto a un cliente, ¿no? Y esa es una forma de entender un matching. Clustering, bueno, clustering tiene que ver tiene un montón de aplicaciones, pero esencialmente encontrar, por ejemplo, si uno tiene una base de datos y entiende los puntos como, o sea, cada dato como un vértice, y después uno puede relacionar los datos, entonces construye un grafo, y entonces clustering sirve para, por ejemplo, generar, entender cuáles datos están agrupados, ¿no? Están más relacionados entre ellos. ¿Ok? Ahora, estos son ejemplos de problemas, ¿eh? Hay muchos problemas más y estos son ejemplos de problemas clásicos. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la dificultad? Es que muchos de estos problemas son difíciles de resolver. Y cuando digo difíciles de resolver, bueno, el nombre técnico para que el significado, el nombre técnico para el tecnicismo para referirse a que un problema es difícil de resolver, quiere decir que son NP completos, pero esencialmente esencialmente lo que quiere decir es que cualquier algoritmo, o no se conoce un algoritmo que resuelva el problema para instancias grandes que lo haga en un tiempo razonablemente corto. ¿Okay? Que esencialmente los algoritmos que se conocen para resolverlo terminan en un tiempo que
es exponencial con respecto al tamaño del input. ¿Okay? El input, en este caso, por ejemplo, el tamaño del grafo. Ok, entonces si el grafo es muy grande, si quiero resolver este problema para un grafo muy grande, se pueden demorar una cantidad de tiempo que no tenemos. Entonces, bueno, uno, ¿qué es lo que hace? Es busca algoritmos que son para familias específicas de grafos. Ok, entonces, y aquí es donde entra la parte que a mí me interesa más. Por ejemplo, estas familias específicas de grafos, por ejemplo, están los grafos perfectos, que no los voy a definir, pero son una familia específica de grafos en donde muchos de los problemas que son NP completos dejan de serlo y se pueden resolver en tiempo, se pueden resolver de manera eficiente. Y también hay familias de grafos que se llaman, un tipo de grafos que se llaman grafos de intersección. Y aquí me voy a entrar un poco más en los grafos de intersección. Okay, un grafo de intersección es básicamente uno tiene una familia de conjuntos, como está ejemplificado en ese dibujo, y lo que hace es asociarle un vértice a cada uno de los conjuntos y une dos vértices con una arista si es que estos conjuntos se intersectan. Okay, entonces, a partir de una familia de conjuntos, uno genera un grafo. Ahora, todo grafo, en realidad, uno lo puede definir como un grafo de intersección. De hecho, no es difícil ver que a un vértice yo podría asociarle, yo podría ponerle nombre a las aristas, ¿no? A cada una de las aristas de un grafo, y a cada vértice le voy a asociar las aristas le voy a asociar todas las aristas que tocan a ese vértice. Entonces, eso va a definir un conjunto para cada uno de los vértices, y bueno, esa familia de conjuntos va a tener como grafo de intersección al grafo original. Entonces, en realidad, todo grafo es un grafo de intersección, pero hay un tipo de grafo en particular que a mí me interesa, que tienen que ver con la estructura, por decirlo de alguna manera, con la topología de el espacio en donde se definen los conjuntos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico son los grafos de intervalo, en donde los conjuntos son intervalos de la recta que se toman en la recta real. Y entonces cada vértice está, de nuevo, o sea, uno construye un grafo a partir de eso, en donde acá define un vértice por cada uno de los conjuntos y asocia dos vértices con una arista o conecta dos vértices con una arista, si es que la intersección de ese par de conjuntos es no vacía. Entonces aquí uno se puede empezar a hacer preguntas que son bastante interesantes, como, por ejemplo, ¿qué tipo de grafos pertenecen a esa familia? Ok, definir esta familia de grafos, por ejemplo, el conjunto de grafos de intervalo, hacer la definición y entender la definición es bastante simple. Ahora, si yo les doy un grafo, hacer la construcción del modelo de intervalo o decidir si es que tiene un modelo de intervalo no es tan simple. ¿Okay? Ahí es donde empiezan las preguntas más interesantes. Entonces, por ejemplo, de hecho, uno podría preguntarse si es que puede, como grafo de intervalo, puede tener un ciclo de largo 5. Y la respuesta es no, de hecho. Pero hay otras familias, por ejemplo, están los grafos arcos circulares, que la definición es equivalente, pero en vez de que sean intervalos en la recta, son arcos de un círculo, y aquí sí podemos hacer ciclos de largo 5, por ejemplo, el ciclo que se ve ahí, pero no podemos hacer otras cosas. En fin, uno también puede definir la familia de grafos que son intersección de bolas en un árbol. ¿Okay? Por ejemplo, este grafo que vemos en la transparencia, y en el lado izquierdo vemos el modelo de intersección. Okay, y aquí en particular también voy a resaltar, a pesar de que no lo puse, voy a resaltar que en un trabajo con Rosa Becerra, una estudiante de Ingeniería Civil Matemática, dimos una caracterización de estas familias de grafos. Entonces
bueno, también quiero resaltar el trabajo con estudiantes con respecto, no necesariamente una caracterización de estos grafos, pero sí con Felipe Benítez, que ahora está haciendo su doctorado en Estados Unidos, también hicimos un trabajo relacionado con estos grafos, con los grafos arcocirculares. Ok, entonces, ¿y cuál es el tipo de problemas que me interesan en particular? Me interesan, bueno, dado una familia, me interesa caracterizar la familia. ¿Y qué quiere decir caracterizar la familia? De nuevo, quiere decir dar una definición alternativa que me entregue mayor información sobre el tipo de grafos que pertenecen a esa familia. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué? Es porque en general cuando uno define una familia de grafos, uno ¿qué es lo que quiere hacer? Uno quiere, dado un grafo, quiere ser capaz de decidir si ese grafo pertenece a la familia o no. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en los grafos de intervalos, si yo les doy un grafo y quiero decidir si ese grafo es un grafo de intervalo o no, en realidad la definición no me entrega ninguna herramienta como para tomar esa decisión. Ninguna herramienta eficiente. Me entregan una herramienta que es generar este modelo de intersección, pero si es que no existe, pero no es evidente cómo hacer la construcción, no dice nada sobre cómo hacer la construcción o si alguna característica del grafo en sí mismo me permite identificar me permite reconocer si pertenece a la familia o no. ¿Ok? Entonces el tipo de problema que a mí me interesan tiene que ver con caracterizar familias de grafos, con reconocer si es que un grafo pertenece a una familia o no, y con representar los grafos de una familia. ¿A qué me refiero con representar? Es que, bueno, Manuel trabaja con computadores, con triangulaciones, para resolver triangulaciones de espacios, para resolver ecuaciones diferenciales. Cuando uno le entrega un grafo a un computador, uno tiene distintas maneras de hacerlo. ¿Ok? Y hay maneras clásicas y estándar como, por ejemplo, la matriz de adyacencia. Un grafo uno lo puede, está caracterizado por su matriz de adyacencia. Sin embargo, la matriz de adyacencia ocupa, si el grafo es muy grande, la matriz de adyacencia va a ocupar mucho espacio en memoria. Entonces hay maneras, dependiendo qué es lo que uno quiere hacer con ese grafo, hay maneras más eficientes de representarlo. Cuando digo representarlo me refiero a codificarlo de tal manera que el computador entienda, un computador entienda qué estructura le estoy dando. ¿Ok? Y entonces buscar formas eficientes de representación es una pregunta que también me interesa y que está relacionado con la caracterización y con reconocer también. Estas tres preguntas están relacionadas entre sí y uno un montón de veces las ataca en conjunto. O sea, sin quererlo, responde estas tres preguntas en conjunto, a pesar de que en principio las puede pensar por separado, pero las preguntas y las respuestas de cada uno de estos conceptos que estoy marcando en rojo están súper conectados. Y por el lado de algoritmos, bueno, a mí lo que me interesa es diseñar algoritmos eficientes para resolver problemas en familias de grafos particulares, por ejemplo, estas familias de grafos de intersección de bolas en espacios métricos. ¿Okay? Cuando digo analizar, cuando digo eficientes, me refiero a que la complejidad del algoritmo sea una complejidad baja. ¿Okay? ¿Y cómo se determina la complejidad de un algoritmo? Haciendo el análisis del algoritmo. Entonces, por eso el trabajo, el problema, digamos, es hacer un diseño y un análisis de un algoritmo para algún problema dado. Y eventualmente, aunque no es mi interés principal, también uno puede implementar estos algoritmos eficientes que uno diseña. Aquí, en esta parte en particular, yo no entré en ningún problema, no definí ningún problema específico en el cual yo esté trabajando. Sin embargo, sí tengo problemas específicos que son, digamos,
adecuados como para que los estudiantes trabajen en su memoria o para que les dediquen tiempo. Sin embargo, preferí hacer una explicación más general en esta presentación y así simplemente, bueno, quienes estén interesados me puedan contactar a través de, bueno, mi correo electrónico o a través de Teams, ¿no? Eso, muchas gracias. Ok, súper. Gracias, Christopher. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario. Aproveche que lo tienen aquí, digamos. ¿Sí? ¿No? Bueno, no se olviden, o sea, un poco, esto lo estamos haciendo para ustedes, digamos, entonces, créanme que es todo un gusto recibir un correo de ustedes con cualquier pregunta, en serio, digamos. Estoy seguro que Christopher siente. Absolutamente. Bueno, preguntas de esto que estamos ofreciendo, digamos. Sí, por supuesto, por supuesto. Las otras pues, también. Sí. Sí. Ok. Me toca a mí. Voy a compartir pantalla. Share screen. Share. Ok, ¿se ve? Sí. Sí, se ve. Súper, gracias. Ok, Sí, se ve bien. rápidamente. Muchas gracias. Bueno, perdón que me meta a mí mismo, digamos, pero igual quería compartirles algunas cosas que podríamos hacer y también explicarles lo que hago, quizás con la esperanza de que alguien más se interese. A mí me encanta este tema, así que me entusiasmo. Esencialmente, bueno, que soy Leonardo Figueroa, de nuevo, como Manuel dice, quizás no nos hemos visto. Aquí, bueno, aquí soy el profesor del departamento e investigador del CIMA. Y quiero hablarles de polinomios ortogonales. Son lo máximo y quisiera un poco despertar la intuición de ustedes diciendo que son vagamente análogos a seno y coseno, ¿no? Seno y coseno, maravillosas funciones trigonométricas con las cuales se pueden hacer expansiones tipo Fourier. Bueno, la historia comienza, quisiera partir con algo que quizás ustedes hicieron cuando aprendieron de productos interiores, ¿no? Un ejemplo típico de producto interior es el producto interior tipo L2, en que yo tomo dos funciones y les quiero hacer producto interior. Bueno, ¿qué hago? Las multiplico y las integro. Multiplicar funciones e integrarlas en un dominio, es un producto interior que se llama Producto Interior L2, y quizás quizás incluso ustedes sacaron la cuenta de cuáles son los primeros polinomios de Legendre, que son yo no sé francés, pero son los polinomios de Legendre que salen de ortogonalizar los monomios con el Producto Interior L2. Pero bueno, aquí yo en vez de usar el Producto Interior L2 tal como viene, lo contamino un poquito con este peso. Aquí tengo una función adicional multiplicando los participantes del producto interior, y es una función interesante porque es singular en los extremos de mi intervalo. Eso es importante. ¿Qué va a pasar? Voy a obtener, bueno, puedo meter los monomios los paso por Gram-Schmidt, el proceso de ortogonalización que seguramente ustedes vieron, creo que ustedes lo ven en uno de esos cursos llamados álgebra, y obtendrán los polinomios de Chebyshev. Son maravillosos. Ustedes parten con los monomios que están aquí y ustedes terminan con los polinomios de Chebyshev. Miren que son lindos para empezar. Son maravillosos. ¿De qué me sirven? Son, bueno, por construcción, son polinomios, y los construí ortogonalizando los monomios. Bueno, obtendré una base para los polinomios. Esta es una notación rara que estoy usando para los polinomios de una variable hasta grado n. Entonces uso los primeros n más 1, grado 0 hasta grado n, es una base de los polinomios de grado menor o igual que n, y por supuesto son mutuamente ortogonales. Una
consecuencias de eso, y aquí está la cuenta, es decir, no la miren, o sea, mírenla si quieren, pero voy a hablar, no la voy a seguir entera, pero la idea es que hay un operador diferencial, fíjense cuál es este operador, que recibe una función P y me devuelve esta segunda derivada multiplicada por algo más una primera derivada multiplicada por algo. Es un operador que recibe una función P y me devuelve otra función que tiene que ver con su segunda y su primera derivada, ¿sí? Es un operador de orden 2. Bueno, ¿qué ocurre? Este operador L eh, tiene dos gracias. Uno es que preserva el grado de polinomios, ¿sí? Si yo tengo si P es un polinomio, este operador lo deriva dos veces, lo multiplica por un cuadrático, preserva el grado. Lo divide una vez, lo multiplica por un polinomio de grado 1, preserva el grado. Y la otra gracia es que es respecto a este producto interior, este operador L es autoadjunto, que significa que producto interior de L una función, digamos, por otra función, producto interior, bueno, el L, este operador, se lo puedo mandar al segundo miembro del producto interior. Eso es ser autoadjunto. Y todas estas propiedades, que es una mini cuenta, hay que hacer una integración por partes, me llevan a que mis polinomios de Chebyshev, ¿de dónde los saqué? Ortogonalizando los monomios. Bueno, resulta que son autofunciones de un operador diferencial. Y los autovalores dependen del grado en forma cuadrática. Esa es una linda caracterización de los polinomios de Chebyshev. ¿Ya? Y la gracia del polinomio de Chebyshev, que al igual que otras funciones de esta familia, yo puedo hacer expansiones de funciones respecto a esta nueva base, ¿no? Uno parte con los monomios, base de los polinomios, y yo los ortogonalizo, obtengo los polinomios de Chebyshev y los puedo usar para expandir funciones, como una serie de Fourier, pero con los polinomios de Chebyshev, así que se llama serie de Fourier-Chebyshev. Entonces, cualquier función en este espacio L2, ¿sí? Funciones que tienen energía finita, si ustedes quieren, con este peso que le corresponde a mis polinomios que tanto me gustan, eh, tengo estas expansiones. Dada una función en este espacio, yo lo puedo expandir. Aquí está la expansión, ¿no? U es igual a esta suma con estos coeficientes, y aquí están los polinomios de Chebyshev, ¿no? Y los coeficientes, por supuesto, se obtienen sacando un producto interior, como la serie de Fourier, pero ahora con polinomios de Chebyshev, y aquí tengo un correspondiente identidad de Parseval que me dice cómo se calcula la norma de una función a partir de sus coeficientes de expansión. Y bueno, estas series son tremendamente útiles para fines teóricos y para fines computacionales. Convergen, es interesante, y converge razonablemente rápido. Y aquí la gran ventaja. La gran ventaja de los polinomios ortogonales como estos a las series de Fourier es que si yo quiero que mi serie de Fourier converja rápido, no necesito condiciones de contorno, no necesito periodicidad, no necesito que se anule la función o a su derivada los contornos. Solamente necesito que la función sea suave. Si mi función es suave, la serie de Fourier converge rápido. Mientras más suave, más rápido converge mi serie de Fourier. Y esto va de ida y vuelta. De hecho, se puede probar un resultado inverso que dice, si usted tiene una función y la serie de Fourier-Chebyshev converge rápido, es que la función tiene cierta suavidad. Es una relación 1 a 1 entre convergencia de aproximación y regularidad, suavidad. Y bueno, para hablar de aproximación, ¿cuál es la aproximación en este caso? ¿No? La serie de Fourier es infinita, pero si la trunco hasta un grado n, es mi serie parcial, y la serie parcial como operador es el operador de truncación, ¿no? ¿Qué hace el operador de truncación S sub n? Toma una función, le saca la serie de Fourier-Chebyshev, pero la trunca hasta el grado n. Y aquí hay un ejemplo, una función salto, una función escalón, una aproximación con unos poquitos términos. Por supuesto, hay un pequeño fenómeno de Gibbs, ¿no? Conocido. Ok, y aquí está lo que les decía en palabras, aquí está escrito algebraicamente, aquí está la cuenta entera, pero lo que esencialmente dice es que si mi función, además de estar en L2, su operador L de U,
Si U está en L2 y LDU está en L2, y LDU tiene que ver con segundas derivadas, así que estoy diciendo esta función tiene suavidad suficiente para que su operador de segundo orden L todavía caiga en este espacio, ese tipo de regularidad. Si mi función es así de regular, bueno, ocurre que mi coeficiente mi coeficiente n tiene que ver con el coeficiente n de expansión del operador L aplicado a U, pero gano este término, gano este factor, y este es un factor cuadrático. ¿Ah? Así es que mientras más veces le pueda aplicar este operador L a mi función U, en otras palabras, mientras más regular sea mi función U, va a resultar que yo puedo controlar la tasa de decaimiento de los coeficientes de la serie de Fourier, Chebyshev. Así es que tendré que, finalmente, que el error de mi aproximación, aquí está U menos Sn de U, el error este, va cayendo a una cierta potencia que tiene que ver con hasta dónde trunco. ¿Mm? Y aquí tengo el teorema final, digamos, de este tema, es que es como un resultado, y este es clásico. Si mi función y hasta derivada k pertenece a este espacio L2 con peso, entonces mi aproximación cae con orden n elevado a menos k. ¿Mm? N es el grado de truncación. ¿Mm? Y k es la cantidad de derivadas que tengo con esta, que caen dentro de este L2. Y esto es un resultado de aproximación bien bueno, digamos, de hecho es optimal. ¿Mm? Bueno, estos polinomios son maravillosos. Quizás otra forma de hablar, de hecho, estos polinomios son remapeos de los cosenos. ¿Mm? Uno puede probar que este polinomio de Chebyshev evaluado en un coseno, ok, resulta en otro coseno. Y por supuesto, al revés, un coseno evaluado en n por arco coseno me da un polinomio de Chebyshev. Así que eso también facilita mucho las cuentas. Otra conexión que hay es que yo puedo, a partir de los polinomios de Chebyshev, yo puedo definir funciones bidimensionales, que serían en coordenadas polares, sería esta. Y la gracia de esa función es que es una función armónica, un polinomio armónico homogéneo de grado n. La teoría de análisis armónico es hermosa, y este es un camino de entrada hacia ella. Ok, lo mismo lo puedo hacer en dos dimensiones. Lo mismo lo puedo hacer en dos dimensiones. Ahora, ahora en vez de estar en un intervalo, estoy en una bola, y el peso, en vez de ser la distancia de la frontera, esta especie de distancia de la frontera elevada a menos un medio, ahora admito una potencia alfa mayor que menos uno. ¿Sí? Mientras alfa sea más grande, es un peso más perdonador de lo que pasa en la frontera. Y si alfa es más chico, por ejemplo, se acerca a menos uno, es un peso que dice lo que ocurre en la frontera me interesa mucho. Uno va ponderando la importancia relativa de la información cerca o lejos de la frontera. Y eso hay distintas aplicaciones que tendrán distinta ponderación de qué importa más, la frontera o lo interior. Eso se manipula con este parámetro alfa. Y yo puedo hacer lo mismo, puedo meter los polinomios bidimensionales, los monomios bidimensionales, ¿sí? 1xy, x cuadrado, xy, y cuadrado, y así los pongo en orden de grado. Este es un orden lexicográfico también. Y ortogonalizo, hago Gram-Schmidt y obtengo unos polinomios que no tienen nombre. Aquí está la figura. Parto a la izquierda están los monomios bidimensionales y a la derecha están ortogonalizados. En esta pirámide, la cúspide es el grado 0, 1. Debajo está el grado 1, 2 polinomios. Debajo está el grado 2, 3 polinomios, y así, ¿no? En el grado K hay K más un polinomio, como corresponde en dos dimensiones. Y si ustedes los miran, con el puro hecho de ortogonalizar, ya obtuve unos polinomios bastante lindos, pero lo otro que puedo hacer es recombinar cada fila, cada grado en su interior, hago una recombinación lineal y seguiré obteniendo polinomios ortogonales en el sentido que son ortogonales a los de grado menor, y obtengo los famosos y hermosos polinomios de Zernike. Estos sí que son bellos. Estos son... me cuesta, es difícil exagerar lo elegantes que son. Y de hecho, les voy a mostrar aquí
aquí tienen una fórmula explícita, esta es la variante compleja, aquí tengo z de mn, está escrito en forma polar, ¿no? Una función trigonométrica exponencial de i m por teta, por cierto polinomio de Jacobi, que es una familia de polinomios importante, evaluada en 2r cuadrado menos 1, donde r es el radio. Aquí está escrito en polar, r y teta, pero si lo transformo a cartesiano, x, y, son polinomios de grado 2. Bueno, es lo que uno espera, ¿no? Porque la forma en que los construí deben ser polinomios, y son autofunciones de este operador que está aquí. Aquí está arriba. Es de nuevo un operador de segundo orden, ahora es bidimensional, así que aparece gradiente, aparece divergencia. Y es maravilloso. Bueno, y puedo hacer lo mismo. Según más suave sea la función, puedo hacer expansiones en Fourier-Chebyshev, y mientras más suave mi función, más rápido la convergencia. A todo esto, para probar la convergencia es importante notar que este operador no es suficiente para probarlo, hay que enriquecer este operador, pero ok, eso es un detalle. Uno escribe un operador hay que poner un segundo término a este operador, que es una especie de operador de Laplace-Beltrami, una especie de operador, una especie de laplaciano, pero para la esfera. Es interesante, ¿no? Ok, pero eso es un detalle. Lo importante es que los autovalores que obtengo, estos polinomios ortogonales, que los construí por Gram-Schmidt y recombinación lineal, son autofunciones de un operador de segundo orden, y los autovalores son cuadráticos respecto al grado del polinomio. Y eso me permite tener resultados de aproximación optimal. Bueno, de nuevo, hay una conexión con objetos de dimensión mayor. Estos son polinomios en 2D, pero los puedo transformar en esféricos armónicos en 3D, ¿no? Muy importantes en física. Y ahí está la fórmula. Aquí tengo algunas de las figuras. Bueno, hay mucho que hablar aquí. Hay mucha estructura, pero no la puedo decir toda, pero por lo menos vean. Son algunos de los esféricos armónicos. Hay unos que faltan. Los que faltan, tengo que usar otra base de polinomios de 2D, pero ese es el tema. Ok, pero un poco la idea ahora es un poco decir cómo ustedes pueden también participar. Hay mucho que hacer aquí, y lo que quisiera enfatizar es que hay otros pesos interesantes, otros pesos respecto a los cuales hago productos interiores y respecto a los cuales hago Gram-Schmidt y obtengo polinomios ortogonales. ¿Y de qué me sirven? Expandir funciones y aproximar funciones. Ahora, ¿de qué me sirve aproximar funciones? Bueno, eso es un tema en sí mismo, pero no solamente por aproximar funciones, también a través de lemas tipo SEA, o CHEA, no sé, creo que SEA. Lemas tipo SEA está conectado con los métodos de Galerkin, ¿no? Para aproximar EDPs, por ejemplo, que me dicen, si usted hace Galerkin, la solución que usted obtiene es cuasi optimal. La calidad que tiene es comparable a la mejor aproximación. Y bueno, con teoría de aproximación, cuantifico qué tan buena es mi mejor aproximación. Lo conecto con el lema de SEA, de Galerkin, y obtengo resultados de aproximación para EDPs, por ejemplo, ¿no? Así que también tiene impacto en lo que hacemos en general aquí en el departamento, muchos de nosotros. Y otros pesos que me interesan, está este peso, miren qué es loco, estamos en la bola multidimensional, la figura está en 2D, y es un peso que tiene, una singularidad en la frontera, está en azul, y también tiene singularidades en los planos canónicos cartesianos, que está uno aquí en morado y otro en verde. Esos son singularidades interiores. Esto lo he trabajado con Gonzalo Benavides en varios aspectos. Gonzalo hizo su tesis de este tema y también ya salió un artículo publicado de esto. Gonzalo estaba en Ingeniería Civil Matemática. Y la pregunta es, ¿a quién le puede interesar este peso tan loco con singularidades interiores? Bueno, hay varias respuestas. Ahí tiene interés intrínseco, pero también, quizás lo más importante, es que tiene una conexión íntima con pesos en triángulos tetraedros y en general en simplejos. El simplejo es, bueno, triángulo, tetraedro, y de ahí en adelante lo que corresponde a dimensión más alta. Y
El peso en este caso es un peso que tiene una singularidad en cada lado del triángulo. Una singularidad en cada lado del triángulo, y esos son tremendamente importantes. Aparecen en muchos contextos, en particular, por ejemplo, en ciertos métodos para resolver ecuaciones diferenciales parciales con operadores diferenciales fraccionarios. Perdón que hay una gente gritando aquí. Bueno, ¿qué podrían hacer? ¿Y qué es lo que quiero hacer de todas formas? Me interesa también ortogonalidad Sobolev. He estado avanzando en eso últimamente, que es ortogonalidad con productos interiores que involucran derivadas. También me interesan resultados de aproximación, como un poco lo que estaba mostrando. Me interesan fórmulas de conexión, que son relaciones algebraicas entre distintos polinomios ortogonales. Me interesan los métodos espectrales, que es cómo usar esto para sacar cuentas concretas y que sea rápido. Y eso es para los dos lados. Yo con este trabajo contribuimos a desarrollar nuevos métodos espectrales, y los métodos espectrales nos contribuyen a nosotros a hacer conjeturas, a tratar de demostrar cosas. Y con Gonzalo armamos, por ejemplo, este paquete que ustedes pueden bajar, está en GitHub, para hacer pequeñas cuentas usando expansiones respecto a estos polinomios raros de acá, en 2 dimensiones, estos polinomios con estos pesos interiores, con estos pesos con singularidades interiores. Entonces, ¿de qué me sirve? Claro, es un trabajo escribir estos paquetes, pero una vez que escribimos estos paquetes, las cuentas son muy rápidas y nos ayuda a hacer conjeturas. Y así avanza más rápido el trabajo. Entonces, hay cosas teóricas para hacer, y también hay cosas computacionales para hacer, y todas son muy interesantes, por lo menos para mí. Bueno, y eso sería lo que quería comentarles. Muchas gracias por su atención. Aquí están algunos de mis datos de contacto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Sí que anduve muy rápido. Ok. Perdón. Ok. Brian, gracias. A ver, ¿cómo lo formulo? Lo último que mencionó sobre el paquete, por ejemplo, de lo que expuso, yo poco conozco del tema. O sea, digamos, la generalidad, como usted había dicho, de cómo se forman los polinomios ortogonales. Pero el uso del paquete, me imagino, no sé, ¿qué habilidades computacionales uno debiese tener como para acercarse por primera vez a ese tipo de cosas? Porque, por ejemplo, lo que mostró el profesor Solano, de alguna manera, lo he visto en los cursos que él imparte. Entonces, t- me puedo imaginar cómo uno se va acercando a esas cosas. Pero Sí. para estos polinomios, ¿cómo es la evolución natural Es de uno bastante como estudiante sencillo. dentro de los cursos? Es bastante sencillo. Bueno, es mucho más sencillo que elementos finitos. Es mucho más sencillo que elementos finitos. Ahora, también es menos flexible que elementos finitos. Pero mucho más sencillo. Si uno más o menos ha tenido cierta experiencia algebraica, digamos, con series de Fourier, la parte computacional de esto no debería ser problema. Hay algunos detalles interesantes. Hemos estado con Gonzalo, hemos estado usando Julia. Ya, me acuerdo, Cristian Ubal estaba preguntando por los software, pero al igual que Manuel, un poco cualquier lenguaje de programación razonable serviría. Pero Julia en particular nos ha encantado, porque un poco usando Julia, el sistema de objetos de Julia, el sistema de programación, no orientado a objetos exactamente, pero usando, ¿cómo se llama esto? Bueno, técnicas de programación moderna, que no se me olvidó el nombre ahora, nos ha resultado muy práctico. Hay un aprendizaje que hacer, pero pienso que no es difícil, y de hecho es hermoso. También nos ha encantado con Gonzalo colaborar usando Git, ¿no? En vez de mandarnos correos con las versiones, vamos actualizando las cosas, comparamos el trabajo, vamos avanzando, hacemos algo, nos arrepentimos, y el sistema Git, que después se puede enchufar con la interfaz de github.com, nos ha ayudado un montón. Entonces, un poco el lado computacional
pienso que no es difícil, y las herramientas que usamos nos tienen muy satisfechos. Eso sería lo que podría decir. Gracias. Profe, una consulta. ¿Así? En primera instancia, ¿qué ramos uno debiese tomar para irse acercando a esto? Am, a ver, los obligatorios. Los obligatorios. Análisis funcional sería uno, importante si quieres hacer análisis. Y para efecto de las cuentas, está el curso EDP y está un curso de EDP, que creo que está en tercero o algo así, el temprano, en que uno ve EDP, ve series de Fourier, ve cosas así. La verdad, con todos los cambios del programa, no sé cómo se llama ahora, pero creo que ahí está todavía. ¿No? La gente de las especialidades de ingeniería civil de la Facultad de Ingeniería Profe, y ven después de cosas como esta estos en el ramos, complemento por de cálculo. ejemplo, profe, y el ramo que usted iba a dictar métodos espectrales, ¿ve más o menos esto? Sí, sí, se trata de esto. Y ahí vemos en detalle las demostraciones que aquí estoy esbozando, allá las vemos en detalle, y también, bueno, varios ejemplos más. También vemos aspectos computacionales interesantes, como por ejemplo la FFT. Vemos el detalle de la FFT y por qué es rápida y por qué es tan útil. ¿No? Sí. Ya, profe, muchas gracias. Pero no es necesario haber tomado mi curso de métodos espectrales si es que uno quiere trabajar en estos temas. No, para nada. No, hay mucho que hacer teórico, computacional, y además quizás un sesgo mío, pero yo pienso que es bello. Pienso que matemáticamente muy bello. Bueno, la verdad estamos repasados en la hora, me doy cuenta, me disculpo, pero muchas gracias a todos por su atención.